Este próximo 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Honduras. Los candidatos a la presidencia de todos los partidos políticos han recorrido el país para presentar sus propuestas de campaña. Los entes correspondientes para observar y evaluar el próximo proceso electoral aseguran que harán todo lo posible para que se lleven a cabo elecciones íntegras y democráticas, ya que esta es la preocupación más grande de los hondureños, si habrá o no legitimidad en las urnas. Hemos convenido seguir trabajando de la mano para hacer un esfuerzo. Observadores nacionales independientes y observadores internacionales para garantizar que en Honduras en noviembre se lleven a cabo procesos electorales democráticos, transparentes y honestos. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, autoridades del Consejo Nacional Electoral analizarán este tema. Bien, gracias Emily con esta nota introductoria con la cual desde luego comenzamos el diálogo este día. Autoridades del Consejo Nacional Electoral han informado que las papeletas están actualizadas y listas. Comenzaron anoche incluso a imprimirse. Esto cuando solo faltan 32 días para el desarrollo de las elecciones generales programadas para el próximo 28 de noviembre de este 2021. Se ha hecho el procedimiento correspondiente modificando incluso papeletas luego de que se concretaron movimientos en las instituciones políticas a través de alianza, la última que se recuerda obviamente, Libertad y Refundación y la Unión Nacional Opositora de doña Xiomara Castro de Zelaya y el ingeniero Salvador Nazarrala. Ante esto, el ente electoral inició la coordinación con los observadores de los partidos políticos y las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de las imprentas y así poder iniciar con ese proceso de las papeletas en los 3 niveles selectivos. En ese sentido, la versión definitiva de las papeletas electorales que se remitió a las imprentas puede ser consultada en la página web del Consejo Nacional Electoral, las cuales fueron validadas por los partidos políticos y las candidaturas independientes y con esto se ha iniciado su proceso de impresión. Es oportuno mencionar que según el cronograma electoral, la impresión de las papeletas debió comenzar el pasado sábado 23 de octubre. Sin embargo, anoche comenzaron ya oficialmente sobre este avance. Para conversar con nosotros sobre este proceso electivo nos acompaña en nuestros estudios el concejal de este ente electoral, el abogado Germán Lobo, a quien de inmediato le damos la bienvenida y les invitamos a ustedes a que hagan sus consultas en el 31 82 43 75 o en forma directa en el 22 35 26 21 y 26 22. Abogado, gracias por acompañarnos y bienvenido esta mañana aquí al set de BTV. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un placer para mí siempre acompañarle en su programa y de esta manera contribuir a la sociedad hondureña con esta orientación sobre el proceso electoral que se nos avecina el 28 de noviembre, donde todos tenemos la oportunidad de elegir nuestras nuevas autoridades que tendrán como responsabilidad el destino del país por 4 años. A 32 días de las elecciones en el país, ¿qué puede esperar la población? ¿Está preparado el Consejo para garantizar unas elecciones en las cuales siempre hay cuestionamientos, siempre hay impugnaciones, pero que en términos generales, abogado, la gente pueda quedar satisfecha, si cabe la palabra, en que se van a escoger los candidatos que la población quiere que lleguen en los 3 niveles, para presidente, para diputados y los 298 alcaldes del país? Jorge, esto es una responsabilidad compartida entre varios actores. Aquí tenemos al Consejo Nacional Electoral, que de conformidad a la Constitución es el órgano administrativo, técnico, logístico de los procesos electorales y de consultas populares. Aquí también juegan un rol muy importante los partidos políticos, porque hay que recordar que las juntas receptoras de voto el día 28 de noviembre estarán a cargo de los partidos políticos. Son ellos los que van a recibir a los ciudadanos que van a ejercer el sufragio, van a aplicar toda la normativa que se ha dado para ese día y posteriormente al cierre de esa votación del día tendrán que hacer el escrutinio, contar las papeletas y ver la voluntad popular reflejada en esa mesa y plasmarla en una acta electoral. Y esa acta se remite al Consejo Nacional Electoral, quien lo único que hace es postearla, sumar
y decir quién es el virtual ganador de esta contienda. Es por eso que es importante hacer conciencia a los partidos políticos y todos aquellos ciudadanos que van a conformar estas mesas electorales que nos tenemos que revertir de valores y de ética, porque en las manos de ellos está realmente que tengamos elecciones limpias y transparentes. De ellos dependemos de que no, en vez de ponerme un 18, no me pongan un 180, porque el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos, solo transcribe y computariza actas electorales. ¿Cuál es la diferencia de procesos anteriores al que viviremos el domingo 28 de noviembre? Hay, para mí, una diferencia muy importante, de donde ya es parte del proceso, una fuerza política representativa en el país que no estaba en el proceso anterior, y esto le da más credibilidad porque son parte de la planificación de todo el andamiaje de las elecciones, por ende pueden dar fe de lo que se está haciendo y ya no podrán salir aduciendo que hubo una mala administración o que hubo fraude electoral, porque ya son parte del ente y son garantía del mismo. También otra novedad, que vamos a llevar varias herramientas que validan el proceso electoral. Un nuevo censo electoral, que es producto de este proyecto de enrolamiento que nos dio lugar a un nuevo listado de ciudadanos debidamente inscritos, con el cual se elaboró el Censo Nacional Electoral, donde arrojó 5.182.000 electores listos para ejercer el sufragio. Otro elemento es que se va a implementar la huella dactilar, donde usted como ciudadano va a llegar a la mesa, hay un dispositivo electrónico, usted va a poner su huella y le va a desplegar toda la información que va a ser contrarrestada con el listado de electores, que es el cuaderno de votación, y con su identificación que tendrá que presentar al momento de hacer su presencia en la Junta Rectora de Voto. Cuando la gente dice y especula todavía, aunque menos honestamente que antes, que pueden haber fraudes electorales, con todo esto que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, ¿cree que se garantiza, abogado, un proceso transparente y que salgan, uno siempre insiste y en esta consulta, las personas, hombres y mujeres, que verdaderamente el pueblo quiere, en todos los niveles? Es decir, hablamos presidencial, hablamos de los diputados y hablamos de los alcaldes. Recuerdo una reunión que tuve la oportunidad de compartir con unos amigos en Dominicana, y dentro de esa reunión había alguien que nos daba una charla y nos decía que es un problema que tenemos a nivel latinoamericano, y yo creo que ahora ya abarcó Estados Unidos, esa desconfianza y que nosotros estamos preparados para ganar, no para perder, y eso genera que el perdedor siempre va a buscar una justificación, no evalúa cuáles fueron sus errores, sino que va a buscar una justificación. Y por eso repito y apelo yo a que los partidos políticos tengan la visión de mandar gente con valores y ética a las mesas electorales, porque es ahí donde empezamos a respetar la voluntad popular ejercida a través del sufragio, a través de un voto, y donde los miembros de esa mesa, si Jorge Zelaya fue a votar, que no le anulen el voto, sí. O que si Jorge Zelaya es candidato, que le respeten los resultados que ahí obtuvo en esa mesa y que no le pongan un número más para favorecer a otro. Sí. Y que no le quiten, es decir, que no le pongan a favor, pero que tampoco le quiten. Sí. Mire, yo creo que eso es, abogado, muy importante. En el pasado reciente habían candidatos que en una urna de 300, donde podían votar 300, aparecían, bueno, hubo uno que apareció con 2.000 y fracción de votos. Entonces, ahora, yo siento que eso es ya realmente impensable que pueda ocurrir, que se pueda dar todo ese tipo de circunstancias que antes se miraban con absoluta normalidad. Hoy los ojos del mundo, incluso en nuestro país, bueno, ya hay fiscalías
en contra de procesos electorales, de estas situaciones. O sea, ya los que llegaban, había gente que se preguntaba, bueno, fulano de tal o fulana de tal, ¿por qué sale siempre de diputado? Y la gente, entre comillas, no lo quiere. Entonces, claro, compraban, como dicen, urnas, compraban a la gente que estaba en las mesas. Hoy siento, es la impresión que tengo, que es una situación muy difícil que puede ocurrir en este proceso electoral. Hay ciertas situaciones que se vinieron manejando y creo que cuando no se conoce el proceso uno las da por ciertas. Como decía usted, que alguien en una urna aparecía por decir algo, con mil votos. Eso no se puede dar, porque la carga electoral por junta receptora de votos no pasa de 350 electores. Como máximo, sí. Y ya el sistema tiene... pero perdón, el sistema lo vota ahora, pero antes no. Pero el anterior también lo votaba. Sí, porque ahora existe en el sistema algo que le podemos llamar un balance, donde cuando pase el acta, la va a leer y si tiene algún error que no cuadra, lo va a rechazar de inmediato. Y esa urna pasará a otro estado para un escrutinio especial que sí, en ese momento ya está autorizado el Consejo Nacional Electoral para revisar esa urna y contar esos votos. Pero de lo contrario, el acta tiene que cuadrar con los votos que le llegaron a la mesa y con los votos que está reflejando el acta, porque la va a leer de inmediato y esa misma acta, en ese mismo momento, va a ser enviada a nuestro centro de cómputo, como va a ser enviada a cualquier medio de comunicación que quiera tener línea directa con el Consejo Nacional Electoral, como de los partidos políticos y la comunidad internacional. Aquí hay un montón de veedores. La misma acta que le llegue al Consejo Nacional Electoral le podrá llegar a la empresa suya. Y usted, el veedor, y podrá tener también algún mecanismo para ir computarizando todas esas actas también. Abogado, ¿ustedes tienen previsto a qué hora salir, por ejemplo, con un dato preliminar, una proyección? Y se van a hacer, entiendo, esta proyección a nivel presidencial, porque es imposible, no solo es que es difícil, sino que es imposible hacerlo en la proyección de diputados. Imposible salir con una proyección preliminar. ¿Qué tiempo tienen previsto hacerlo a ese nivel? De conformidad a la ley, y después les manifiesto una preocupación que tengo. De conformidad a la ley, el Consejo Nacional Electoral está obligado a salir 3 horas después de haber cerrado las urnas electorales. Hablamos entonces, bueno, porque va a ser 5 de la tarde, casi digamos, siempre, porque es a las 4 oficialmente. Oficialmente a las 4. Sí, pero siempre se alarga 1 hora por los inconvenientes que se presentan. Entonces, quiere decir que alrededor de las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral deben de salir sus miembros, o sea, el presidente y los 3 miembros, para dar a conocer un resultado, una proyección, porque esa es la proyección que se va a hacer. Espero que nos inviten los propietarios a ser parte de esa tienen fiesta. Que ser, es decir, porque son miembros. Sí, está concebido de esa manera, de que después de 3 horas tienen que dar un resultado preliminar. Se está considerando, y nuestros técnicos dicen, que ellos aspiran a hacerlo a un 100%, dar ese resultado después de las 3 horas. Y es aquí que tengo yo una ligera preocupación y es un llamado a los medios de comunicación, porque ellos sí están facultados a dar resultados de boca de urna 2 horas después del cierre de las votaciones. Y es ahí donde hay que aspirar. Las famosas encuestas de urna. Ahí es donde hay que aspirar a esa ética que tiene que prevalecer de los medios de comunicación y todas esas agencias encuestadoras, porque de no ser así nos podían generar un conflicto entre los resultados que dé un medio y los resultados oficiales que dé el Consejo Nacional Electoral. Sí, y fíjate que eso, con toda sinceridad, yo no lo conocía así oficialmente, que 2 horas después yo creí que era al tiempo que tenía el Consejo Nacional Electoral, podíamos salir los medios de comunicación con las famosas encuestas a boca de urna. Pero entonces usted dice que alrededor de las 7 de la noche los medios de comunicación podemos salir con eso. Sí, entonces es algo que a mí me ha estado llamando la atención y generando una preocupación, y por eso me he atrevido a pedir a los medios que hagamos prevalecer la ética, así como también de aquellas empresas encuestadoras, porque
un virtual ganador y que no contraste con los resultados que da el Consejo Nacional Electoral es muy peligroso debido a la polarización que puede estar viviendo el país. Sí, y realmente Dios quiera que no, pero lo que uno visualiza, y ahorita, bueno, mañana vamos a tener aquí mismo al abogado Yanni Rosenthal, que es el candidato del Partido Liberal, pero con todo respeto, así como van ahorita las encuestas, o gana doña Xiomara o gana Tito, de acuerdo a las mismas encuestas, pero nadie puede desconocer que el Partido Liberal con su candidato tienen opciones reales. Hablamos porque ya no está el ingeniero Salvador Narrala, pero desde un año atrás aquí se manejaba, o era Tito, o era doña Xiomara, o era Yanni, o era, una vez saliendo obviamente oficialmente en las candidaturas ellos, o era el ingeniero Salvador Narrala. Pero sin ninguna duda, que si no hay transparencia en el manejo a todo nivel del Consejo Nacional Electoral primariamente y en forma responsable actuar los medios de comunicación, aquí se puede generar una situación que verdaderamente a veces las cosas uno sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Mire, en este proceso hay una particularidad y hay mucho énfasis en cómo va a quedar conformado el Congreso Nacional, no solo el nivel presidencial, porque recuerde el protagonismo que va a tener el próximo Congreso Nacional en la vida democrática del país, porque le toca tener varias elecciones de segundo grado y que tienen que ver con la vida del país, especialmente en materia jurídica. Entonces es muy trascendente y todo el mundo está poniendo sus ojos de cómo va a quedar integrado el Congreso Nacional. Y por eso cualquiera puede decir, va a ganar fulano, sí, pero miremos el Congreso, a ver qué fuerzas se van a mover ahí. Sí. Mire, y usted dijo, abogado, hay muchísima gente que le está apostando, incluso más al Congreso que a la Presidencia de la República, porque, y aquí hago el agregado de lo que apuntaba el abogado, el nuevo Congreso va a ser la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, del nuevo o nueva Fiscal General del Estado, del nuevo o la nueva Procuradora General de la República, de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral, de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, es increíble la cantidad de responsabilidad que va a tener el nuevo Congreso Nacional. Por eso, también es importante que la gente sepa escoger a quienes va a llevar al Congreso Nacional. Y la estabilidad democrática va a pasar por ese Congreso Nacional, independientemente de quién gane la presidencia de la República. Son alrededor de unas 12 organizaciones que van a una elección de segundo grado y que le competen al Congreso Nacional. Y son las organizaciones que le generan estabilidad, voy a atreverme a decir, política y jurídica al país. Y de una manera también económica, porque si tenemos o generamos un sistema jurídico fuerte, la economía crece, la inversión crece. Óigame, el papel que tiene que jugar el Congreso Nacional va a ser sumamente vital para el desarrollo del país. Bueno, para que haya inversión en los países es desde luego fundamental seguridad jurídica, que no, con todo respeto, no lo hemos tenido en los últimos tiempos en el país. Aquí las decisiones se toman en esa materia, incluso políticas, y no debe de ser así. Se cambian las leyes constantemente y en el Poder Judicial pareciera que son apéndices del Ejecutivo, y con todo respeto le digo, pero esa es una realidad, e igual ocurre con el Congreso Nacional. Entonces, tienen que cambiar esas cosas. En el país debe de haber seguridad jurídica para que la inversión pueda venir, que quienes quieran invertir aquí, incluso, abogado, el capital hondureño, dice a veces, bueno, ¿y por qué voy a invertir aquí mismo si puedo hacerlo en Guatemala, puedo hacerlo en El Salvador, en donde tengo mejores posibilidades, mayor garantía, más seguridad? Muchos empresarios de Honduras han ido y tienen allá sus dineros. Me decía un amigo que tiene como decían en los pueblos, sus reales. Mira, me dice, el dinero es muy cobarde, no le gusta correr riesgos. Entonces tenemos que cuidarlo y tenemos que generarle toda la confianza posible. No solo es por decir, vamos a invitar a que vengan a invertir, ojo, pero qué condiciones le estamos generando para que vengan a invertir. Y el dinero es muy cobarde. Si se cambian las políticas jurídicas constantemente, entonces la gente dice, no, en este país no voy a ir a invertir. Yo creo que ahí es donde pasa todo.
sin querer minimizar lo que ha ocurrido en los procesos anteriores, tengo la impresión que este es el Congreso, o va a ser el Congreso más importante desde que regresamos al orden constitucional, a los procesos democráticos, entre comillas, el 80 cuando la Asamblea Nacional Constituyente, y en las elecciones primeras ahí que ganó el doctor Roberto Sazo Córdoba del Partido Liberal, 1981, periodo 82-86. Congresos casi siempre han estado supeditados a las decisiones del Poder Ejecutivo. Esta vez va a ser completamente diferente, independientemente de cómo queden esas fuerzas políticas. Aquí tenemos que jugar un papel todos, ustedes, nosotros como políticos y nosotros como administradores del proceso, de hacerle ver a la sociedad hondureña que no vivimos en un sistema presidencialista, sino que es un sistema representativo y que descansa en tres poderes del Estado. Correcto, complementarios e independientes. Y exigir de esa manera un grado de independencia, de no subordinación, siempre y con respeto, trabajando en equipo, porque estamos todos en razón del desarrollo del país. Pero el miedo todo el tiempo ha sido de que no, que el presidente del Congreso sea afín al presidente del Ejecutivo, porque este le puede parar algunos decretos y que el otro allá en la Corte ya lo puede votar. No lo debemos de ver de esa manera. Debemos de verlo como poderes complementarios, no subordinados, y debíamos de irnos apartando de la mente que estamos en un sistema presidencialista, que todo gira alrededor del presidente. Y es más, en un plano más llano, usted podía decir que más bien el Ejecutivo, el presidente, es el poder más débil de todos. Va electo de una forma del voto directo del ciudadano y tiene otros dos poderes que lo pueden atar. Entonces, para mí hay que ir trabajando en eso, tal vez no para esta elección, sino para la próxima, de orientar a la sociedad que tenemos un sistema de representación no presidencialista. Bueno, nos va a permitir, abogado, una pausa. José Canales está preguntando, y bueno, y también lo teníamos con toda sinceridad la consulta nosotros, ¿qué pasa con aquellos candidatos que no tienen fotografía en la papeleta y que no van a aparecer? Si hay alguna decisión del Consejo Nacional Electoral. Y no sé, pero me da la impresión que también se consulta lo que José dice con lo del ingeniero Narrala, porque parece que su movimiento no va a llevar la papeleta al candidato presidencial. No sé, el del movimiento propiamente el ingeniero, pero nos va a responder, por favor, cuando regresemos de la pausa. Muchísimas gracias también a Santos Andino, nos están viendo en Missouri. Saludos cordiales. Dayana Lanza dice: los diputados lo que han hecho es, y utilizo una frase, a fregar al pueblo, no son capacitados para estar allí. Marvin Muñoz Castro, saludos desde Houston, Texas, nos están viendo. Este 28 de noviembre, dice Martita, no votemos por los mismos, votemos por gente nueva, sin señalamientos de corrupción. Bueno, dice, vota casilla 51, y bueno, es en el norte del país, es en el departamento de Cortés. Nos van a permitir, abogado, una breve pausa. Regresaremos en televisión, en radio y en nuestras redes sociales que están activadas, por supuesto, transmitiendo en directo el programa. Regresamos en un instante con ustedes. La consulta relacionada a qué va a ocurrir, qué decisión toma el Consejo Nacional Electoral con los candidatos que no tienen su fotografía para este proceso. Cuando las Fuerzas Armadas, entiendo que es hoy, pero nos va a decir también el abogado, están a disposición ya del Consejo Nacional Electoral. Estas y otras consultas cuando regresemos de la breve pausa. Bueno, volvemos con el abogado Germán Lobo, concejal en el CNE, cuando estamos a 32 días para las elecciones generales en nuestro país. Nos habíamos quedado, abogado, ¿qué pasa con aquellos candidatos que no va a aparecer su fotografía en la papeleta? ¿Están todavía ustedes en la disposición de exigir o realmente qué es lo que va a pasar en eso? Amigo Jorge, sobre este tema se le ha venido pidiendo a los partidos, para que tengan una participación igual de condiciones, que hagan llegar las fotografías de sus candidatos para ser incluidas en la papeleta electoral.
pero no hay ninguna parte de la ley donde los obligue a que tienen que poner esa fotografía. Al final creo que hay que considerar que eso es algún tipo de estrategia de algunos partidos de no atraer votantes, y entonces debido a eso no están agregando la fotografía en los niveles electivos para el cual fueron designados algunos ciudadanos. Por lo tanto, el Consejo dio un tiempo límite y llamó a todos los partidos políticos para que acreditaran a un observador o alguien que fuera a verificar las papeletas y que autorizara firmando esas papeletas que ya estaban listas para ser impresas. Por lo tanto, el día de ayer ya se dio inicio a la impresión de las papeletas. Creo que empezamos con el nivel presidencial y van algunos candidatos que no llevan fotografía, y eso fue autorizado por los partidos políticos. Pero se incluye también en los candidatos presidenciales, ¿no hay fotografía? Creo que hay una figura ahí que no aparece, que es el que sustituyó al ingeniero Narrala. Creo que ese es el señor. Ahora sí sabemos, Alejandro Mira. Sí. Puede ser algún tipo de estrategia de alguna institución política para no llamar la atención. Ahora, bueno, se inscribe. Esta mañana estábamos escuchando que podría renunciar el candidato de la DC también, de la Democracia Cristiana. Bueno, aquí hay, la gente, si no va a llegar al final, uno dice, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué se meten? Pero ya ese es otro tema. ¿Se puede sacar de la papeleta si renuncia el candidato de la DC a esta altura, cuando ustedes comenzaron ayer ya con el trabajo de impresión y han arrancado con el de presidente? Podríamos hablar que si tuviéramos los tiempos, se podría dar. Recuerde que la ley le da la facultad a cualquier ciudadano de renunciar en cualquier momento. Puede ser hasta el día antes. Sin embargo, si la papeleta ya está impresa, lamentablemente se va a ir con esa fotografía. Imposible retirarla. No podríamos retirarla, porque retirar esa fotografía significa hacer un nuevo diseño, volver a la imprenta, los costos millonarios que tiene, y no tanto eso, sino que los tiempos ya no nos dan como para venir a estar 5 días en una imprenta para cambiar una fotografía. Lamentablemente, si el partido no lo hizo a tiempo, no previó todo esto, se tendrá que ir con la fotografía anterior, aún cuando ese ciudadano ya no va participando. Sí, correcto. Y esos votos se le acreditarán al obtenerlo al nuevo ciudadano que fue inscrito en esa posición. Ok, perfecto. ¿Las Fuerzas Armadas se ponen al servicio de la institución a partir de hoy? ¿Entendemos? De conformidad a la Constitución de la República. Recuerde que el ciudadano presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, y es él que las pone a disposición del Consejo Nacional Electoral para efecto del traslado, custodia de todo el material electoral. Y eso se tiene previsto para el día de hoy, un acto público, ceremonial, para que las Fuerzas Armadas pasen a estar activas bajo la tutela en materia electoral del Consejo Nacional Electoral. Y ese es ya para no solo para la distribución, sino que estar pendientes ahorita en las imprentas, por decir algo. ¿Cuántas imprentas fueron contratadas, abogado? Tenemos alrededor de 9 imprentas. 9 imprentas. Que están trabajando en la elaboración de tanto de las papeletas electorales, así como de los documentos electorales, los cuadernillos de votación, también de algunos instructivos. Y para eso sí nos está prestando la colaboración las Fuerzas Armadas, para prestarle garantía y seguridad tanto a la imprenta como al personal que está trabajando ahí, y los observadores que todos los partidos políticos tienen en las imprentas. Los 14 partidos y las candidaturas independientes tienen observadores, veedores, que dan fe de cómo se está llevando a cabo la impresión de las papeletas electorales. ¿Y eso, es decir, para qué la presencia de los veedores? Para que no vayan a creer que se elaboró un voto extra y quedó en la imprenta para marcarlo posteriormente, con el famoso mito de los votos planchados. Okay, así que quedan ahí y que hacen las marcas por quien en forma premeditada se quiere.
y después hay que prever que no nos quede ningún material electoral en las imprentas que pueda ser reutilizado sí, fuera del ámbito electoral. Sí. Abogado, a 32 días, ¿cuál es el ambiente que se respira a lo interno del Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional de celebrar elecciones el 28 de noviembre. Me decía alguien, ¿pero no ha tenido atraso en el cronograma electoral? Sí, hemos tenido algunos inconvenientes que son superables. La único que no es superable en el cronograma electoral es el 28 de noviembre. Y el Consejo está trabajando para tener elecciones de conformidad a la ley y, como lo dijo la consejera Ana Paola Hall, llueve, trueno, relampaguee, van a haber elecciones el 28 de noviembre. Sí. ¿No hay cierto temor de que ese día de las elecciones puedan surgir? El presidente es el abogado Izaguirre, pero que digamos pueda aparecer esas 3 horas o antes el abogado diciendo, bueno, la tendencia está ganando el Partido Nacional, obviamente porque él es nacionalista, y que venga la concejal Moncada y la concejal Paul diciendo, no, quien gana es Libre o el Partido Liberal? Aquí es donde tenemos que tener esa madurez. Sé que el consejero Aguirre es un profesional capaz y con mucha madurez, así como la consejera Ana Paola Hall y Rixi Moncada han venido manifestando su responsabilidad de contribuir a construir democracia en el país. Y es aquí donde ustedes, como medios, deben de darle la importancia a ese mensaje cuando sea un mensaje que nace del seno del Consejo Nacional Electoral, aprobado por el Pleno en sí, bajo una resolución del Pleno, porque al aceptar cualquier comentario individual es muy peligroso. Entonces, es preferible, y este es un llamado que ustedes pueden hacer, de que el día que se vaya a dar a cualquier tipo de información, especialmente el 28 en materia electoral, que aparezcan los 3, para que den credibilidad, que es una posición del Pleno, aún cuando existan las diferencias, pero que aparezcan los 3. En la proyección que se va a dar, ¿cómo va a ser? ¿Representativa, nacional o...? El TREP está diseñado y de conformidad a lo que nos han manifestado los técnicos, quieren hacerlo en base a un 100% de las actas de todo el país. Recibidas de todo el país. Sí. Para eso se ha trabajado hasta hacer contrataciones de teléfonos satelitales para aquellos municipios donde no existe señal. Se han contratado y se han comprado algunas antenas satelitales para efectos de hacer sus transmisiones desde el más lejano pueblo de Honduras. Aún cuando no exista energía eléctrica, también se han adquirido algunos generadores eléctricos en base a la materia solar. Perfecto. Mire, una pregunta, José Perdomo de San Pedro. ¿Existe tiempo para formar alianzas políticas? Ya no, bueno, por lo menos de formales, de hecho. Legalmente, sí, legalmente, ya no. Después del 26 de mayo no hay lugar a las alianzas, como para que el Consejo Nacional Electoral las reconozca. Legalmente no existe. Bueno, pero de hecho puede ser una estrategia de cualquier partido político. Pero legalmente, entonces, ¿por qué inscribieron entonces al ingeniero Narrala si era candidato incluso con doña Doris y ahora van de designados con doña Xiomara? Recuerde que ahí no se generó una alianza, ahí se generó una estrategia de partidos políticos y lo que hicieron fue reformar una fórmula de un partido político. Porque doña Doris y don Salvador no aparecen como legalmente una alianza, sino que aparecen dentro de una fórmula presidencial de Libre. Uno se pregunta por qué tanto dinero se gastan en los procesos internos de los partidos y al final van a ocurrir este tipo de alianzas. Es una buena pregunta, porque para las elecciones primarias... Digo por los gastos tan enormes. En las elecciones primarias, donde participaron 3 partidos políticos,
que fue Libertad y Refundación, Libre y Partido Nacional, el Estado, el pueblo hondureño, tuvo una inversión de 900 millones de lempiras. Pero eso es lo que es financiado por el Estado para fortalecer la democracia. Y mire que se gastaron 900 millones de lempiras, y eso es en los 3 partidos, que hubo gente que apareció en las planillas, en el proceso interno, y ya en las elecciones generales no aparece. Es lo que y uno entiende, es decir, puede renunciar cualquiera, sí, pero a veces es que los hacen renunciar. Hay gente que hasta ayer todavía no sabía si aparecía o no aparecía. Entonces, realmente son cosas inconcebibles en el país. Amigo, ahí tienen ustedes que trabajar más profundo los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen que democratizarse y cambiar algún tipo de estrategia. Conozco que hay algunas instituciones políticas, desde el momento que usted lo hacen participar, también usted les firma una carta de renuncia. No, algunos sí, bueno. Y también me consta, y aquí lo voy a decir con absoluta de veras sinceridad y que no se vaya a tomar a mal. Yo recuerdo cuando el abogado Ramos Soto era candidato en 1993, yo iba de candidato suplente del ya desaparecido don Dagoberto Ode. Y vienen 2 personas que yo estimo muchísimo, y los voy a decir porque viven todavía, que la quiero, doña Soa Salomón de Facusé, y don Luis Armando Botassi, el ingeniero. Botassi. Miento los 2 nombres, el ingeniero, los dos los miento. Mire, Jorgito, que tiene que firmar aquí, renuncia. No, señor. Y a doña Soa, con todo respeto, que sabe, le digo, pero yo no voy a firmar. ¿Y por qué voy a firmar renuncia? Pero sí hubo muchísima gente, por no decir casi todo, que firmaron su renuncia. Eso es como también les piden dinero que tenían en aquel tiempo, 250.000 lempiras a los suplentes, 500.000 lempiras a los propietarios. Tampoco le digo, si mire, yo no, porque primero que no los tengo, y así les dije, primero que no los tengo, después yo que aunque los tuviera no los doy. En esa misma, hoy yo sé que no le han pedido, o por lo menos a mí no me han pedido ni se han atrevido a decirme que les firme algo como renunciando, que tal cosa, o que va a haber un préstamo, como dicen, y que uno sirva de aval. No, yo sería mentiroso si don Tito, si David Chávez, que fue el abogado que me dio la oportunidad para participar, me han pedido algo. Pero sí, lo que apunta el abogado es correcto y me consta que a muchos, bueno, otros, en otros partidos incluso, las famosas dispensas, firmame aquí, que esas dispensas van a ser mías. También todas esas cosas han ocurrido. Allí también, abogado, pasa por la altura moral que uno pueda tener, el no darse a irrespetar. Esas cosas no, pues como afirmar uno una renuncia, decir que en cualquier momento el candidato va a querer quitarlo a uno y si uno se lo ha ganado, el puesto. O sea, esas cosas no deben de seguir ocurriendo. Pero lo que usted apunta a lo interno del partido y también pasa por uno mismo, que uno debe de darse a respetar definitivamente. Por eso le digo, ahí es que los miembros de los partidos tienen que ir mejorando, democratizándolo y ganándose ese respeto dentro de la institución, porque dice que usted antes, quiere ser candidato, pero firmame aquí. Firmame aquí, la renuncia en blanco. Ojo, y ahí juegan los famosos dueños de los movimientos. Correcto. Porque eso le permite ir a negociar una vez que pasan las elecciones primarias. Sí. Bueno, todas esas cosas desafortunadamente no deberían de seguir ocurriendo y desaparecer, pero de a poco y con la firmeza que debe tener una persona que va a un cargo de elección popular, que le respeten su dignidad, y eso de la dignidad pasa por uno mismo, porque hay cosas que no son negociables, definitivamente. Nos va a permitir, abogado, la última pausa, regresaremos. Pregunta si se podrá o no al final votar con las 2 identidades o solamente con la nueva DNI, la nueva identificación. Todavía, ¿cuánto falta por entregar? Bueno, yo sé que no es un tema que no manejan ustedes, pero ¿cuántas nuevas identidades faltan por entregar? Hay, según la información, 700.000 tarjetas de identidades que no se han entregado. Perfecto. Ojo, más de los hondureños que se enrolaron en el extranjero, que todavía no se les ha entregado. Y el Consejo Nacional Electoral tiene planificado instalar urnas. Sí, en varias ciudades de Estados Unidos y en Centroamérica. Bueno, vamos a profundizar en la pausa, en la parte final, con el abogado para que nos explique en este momento, el abogado Germán Lobo, concejal, cómo van a ser al final y si existe la posibilidad de ejercer
el sufragio con las dos identidades, con la vieja y con la nueva, que ya se tuvo una situación con esta tarjeta de identidad que portamos los hondureños. Fue en 1997, si mal no recuerdo. Sí recuerdo que fue en la casa de don Olvan Valladares, porque en ese tiempo yo era reportero, y ahí estaba, y se los mencionamos así, el ingeniero Carlos Roberto Flores, que era el candidato del Partido Liberal. Estaba don Olvan Valladares, que fue en su casa, allá por el aeropuerto, candidato don Olvan del Pino, la recién fallecida doña Nora de Melgar, que era la candidata del Partido Nacional, y estaba don Marco Orlando Iriarte, que era el candidato de la Democracia Cristiana. Y ahí se tomó la decisión de que se podía ir al proceso electoral con las dos identidades, con la identidad vieja y con una identidad nueva que ya se tenía. ¿Puede ocurrir esta vez algo similar a esta altura? El abogado Germán Lobo nos responde cuando regresemos de la pausa. Concejal del CNE, el abogado Germán Lobo, nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Y sin más demora, la consulta que mucha gente se está haciendo. ¿Se podrá votar con la tarjeta de identidad vieja y el DNI nuevo, tarjeta de identidad nueva, abogado? Bueno, de conformidad como está diseñado hasta el momento. Y recuerde que la responsabilidad sobre la identificación de los ciudadanos depende del Registro Nacional de las Personas, no del Consejo Nacional Electoral. Y para esto también tiene que ser habilitado a través de un decreto emitido por el Congreso Nacional de la República. Y por eso le digo, hasta como está diseñado al momento, la vieja tarjeta de identidad vence el 15 de noviembre. Por lo tanto, si no hay ningún tipo de modificación, solo podríamos ir a ejercer el sufragio con la nueva tarjeta de identidad, que es el DNI, que está entregando el Registro Nacional de las Personas. Confiamos que se logre entregar el 100% para no violentarle el derecho a ningún ciudadano en las próximas elecciones. Unas 700.000 personas no han reclamado su nueva tarjeta de identidad. ¿Existe alguna posibilidad de que se vote con la vieja y con la nueva? Bueno, usted, y obviamente yo lo sé, que es el Congreso Nacional de la República quien estaría haciéndolo, pero ¿hay condiciones para que una situación de esas ocurra? Aquí tendrían que valorar las clases políticas la necesidad de respetarle la voluntad a los ciudadanos y no permitir que ningún ciudadano se quede sin ejercer el sufragio. De hacer esas valoraciones técnicas que el registro tendrá que comunicársela al Congreso Nacional de la República, ellos tendrían que tomar la decisión si vamos con las dos tarjetas de identidad. ¿Qué perjudicaría o en qué estaría afectando al proceso si al final el Congreso tomase una decisión en ese sentido? Recuerda que estamos siempre manejando políticamente suspicacia. Y algunos opinan que violentaríamos y que daríamos lugar a sospechas, pero para mí lo más importante es el nuevo Censo Nacional Electoral, que solo podrán estar en ese listado todos aquellos ciudadanos que personalmente fueron a hacer su trámite de adquirir su nuevo documento de identificación y con esto enrolarse, y con eso pues se elaboró el censo, y por lo tanto para mí es la herramienta más importante, porque aún usted con la nueva o con la vieja, usted tiene que estar en los listados electorales, que es producto del proyecto que dio lugar a identificar nuevamente a los hondureños. Ok, pero hay la gente que se enroló, digamos en Estados Unidos, que no les han llegado su nuevo DNI. Entiendo que están habilitando también en el resto de los países de Centroamérica para que puedan ejercer el sufragio. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto
ubicar 20 urnas o 20 juntas receptoras de voto en el exterior, 14 en Estados Unidos, en las ciudades más importantes, y uno en los países centroamericanos. Y estas se instalarían en los consulados. Estamos confiando que el Registro Nacional de las Personas, a través del consulado, de los consulados, pueda hacer llegar estas tarjetas de identidad a todos los ciudadanos y que estos mismos las puedan reclamar. Sé que han estado trabajando en ese acompañamiento entre el registro y Cancillería para poder hacer la entrega de estos documentos a todos los ciudadanos en el exterior. Sí, bueno, pero estamos a poco, un mes prácticamente. Pues estamos a 32 días. Creo que sí es apremiante y estas instituciones tienen que hacerlo de la forma más rápida posible y hacer también un despliegue de comunicación, de información a los ciudadanos en Estados Unidos y Centroamérica para que acudan a recoger el documento para que puedan ejercer el sufragio el 28 de noviembre. Una amiga que siempre está pendiente, Marta Matute, nos dice, bueno, en Canadá no hay ninguna posibilidad de votar, no, ¿verdad? No. Solo estamos hablando, de Estados Unidos y Centroamérica. En todos los países de Centroamérica sí se va. En todos los países de Centroamérica. Ahora, y también es importante, abogado, decirles que es solo a nivel presidencial. Sí. En Estados Unidos y en Centroamérica, porque es obvio, no se puede votar por los diputados, porque entonces, ¿por qué departamento se sería? Igual por los alcaldes. Entonces, a nivel presidencial, sí se van a instalar 14 urnas. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en las principales ciudades en donde... Ahí tenemos, por citar Nueva York, Miami, Nueva York, Miami, Atlanta, Washington, Nueva Orleans, Los Ángeles, Dallas, y entre otros. Sí, y en todo Centroamérica, la instalación de estas urnas va a ser en los consulados. En los consulados. En los consulados. Sí. Bueno, ahí la gente puede ejercer el sufragio a nivel presidencial. ¿Quiénes van a manejar el proceso en sí? O sea, ¿quiénes van a estar? ¿Los mismos empleados de los consulados, imagino? ¿O no? Se ha acostumbrado siempre que los mismos partidos nombren representantes en las juntas rectoras de voto, pongan sus delegados de mesa en esos países. Y el Consejo Nacional Electoral, bueno, estoy hablando de la elección pasada, a los miembros de estas juntas rectoras de voto siempre se les da un incentivo, igual que se instala también consejos municipales tipo consejos electorales. Una buena amiga, Maribel Bermúdez, dice que si puede votar con la identidad vieja en Miami, o sea, en el consulado de Miami, no. Recuerde, si la reforma, si se diera la apertura para los hondureños en el territorio, estaría también afectándolos a ellos en el exterior. La misma suerte que corramos nosotros aquí, van a correr ellos allá. Ok, bueno, aun cuando tal vez ellos no tienen la culpa de que no se les haya entregado... Siempre y cuando hayan sido partícipes del proceso de enrolamiento con la intención de adquirir su nuevo documento de identificación nacional. Si no están enrolados, aún teniendo su tarjeta de identidad vieja, si no se enroló, no puede ejercer el sufragio. Sí, salvo que el Congreso al final modificara y dijera que sí se puede votar con la tarjeta de identidad vieja. Siempre y cuando estén enrolados podrán ejercer el sufragio. Sí, porque aun cuando tenga la tarjeta de identidad vieja, si no se enroló, no participa. Es como ahorita... Porque al inicio yo le decía que tenemos varias herramientas para el proceso electoral. Uno, el censo, que es producto del listado que se levantó de todos aquellos ciudadanos que acudieron a enrolarse para adquirir su nueva identificación, su nuevo documento de identificación. Otro elemento es el aparato digital biométrico, donde van a ir todas las huellas dactilares de los ciudadanos que les corresponde votar en esa junta rectora de voto. Entonces, la información que está en el cuaderno de votación con la información que está en el dispositivo electrónico es muy fundamental, porque usted al poner su dedo va a desplegar su información que va a ser comparada con el cuaderno de votación y con el documento de identificación que porte, que es el documento de identificación que está dando el Registro Nacional de las Personas hasta el momento. Sí. Después, usted, al ejercer el sufragio, va y firma el cuaderno de votación y le manchan el dedito
para que usted no vuelva a ejercer el sufragio en ninguna otra mesa o otra junta receptora de voto. Entonces son varios elementos que tenemos para garantizar que el ciudadano diga, decir, Jorge Zelaya es el único que puede ejercer el sufragio por Jorge Zelaya. Sí, de una u otra manera intentando garantizar transparencia en el proceso, definitivamente. Todo va orientado en eso para generarle confianza al ciudadano, que nadie va a poder ejercer el sufragio por Jorge Zelaya. Sí, y aquí es donde dicen, ya ni los muertos pueden o podrían ejercer el sufragio, porque con lo de la huella, ahí se complica un poco más. Bueno, yo siempre lo he considerado un mito, Jorge. Sí, sí, no, yo también, ya pero en política y he escuchado ese rumor y hasta el día de hoy no he visto. No, y es que hay cosas que uno, mire, las escucha, y es lo que usted dice, bueno, mira, uno las escucha y uno dice, no, esto no es, pero también hay que estar adentro para saberlo y darse cuenta. Como también esa famosa frase de elecciones estilo Honduras son una realidad también que había venido ocurriendo. Que han cambiado muchas cosas. Recuerde que había otro mito que si usted se iba para Estados Unidos, venía otro y votaba por usted. Correcto, y votaba otro por uno, sí. Abogado, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Estamos a 32 días de las elecciones generales. Tendremos, primero Dios, yo sé que pasan ustedes súper ocupados, pero si nos dispensa en próximos días, más cerca, volveremos a conversar. Lo importante es generar también un ambiente de tranquilidad. Quienes nos están viendo, darse cuenta que independientemente de quién gane las elecciones a todos los niveles, presidencial, de los diputados y de los alcaldes, somos todos hondureños y solo juntos podemos sacar el país adelante, independientemente de quién gane las elecciones. Un día o 2 días después o una semana después, el que gane las elecciones a nivel presidencial ya debe de ir llamando a quien pierda y a los que pierdan, porque el país, si no se cambian muchas cosas, la tendencia es a que se puede hundir el país muchísimo más. Yo creo que nadie quiere eso. Honduras es un país maravilloso, es un país bello, es un país con unas bellezas naturales extraordinarias, con una calidad humana de su gente y que merecemos tener mejor suerte. Quienes dirijan los destinos de la nación con cargos de elección popular a partir del 28 de noviembre y asumiendo ya en enero oficialmente el 27 de enero, están obligados antes, quienes lleguen ahí, a dialogar con quienes pierdan los procesos, porque el que gane, el que logre ganar, debe de ser humilde. En las victorias es donde más se conoce la calidad humana de las personas y no esperar a quienes pierdan, se acerquen a ellos y les digan, mira, aquí estoy, pero no, todo lo contrario. Quien gane el proceso, hombre o mujer, quien gane las diputaciones, quien gane ser alcalde, que llame a quienes fueron sus contendientes en el proceso general y que les digan que los necesitan para gobernar, porque Honduras necesita de todos. Honduras no es de nadie en particular ni de un partido. Todos los hondureños merecemos mejor suerte y ojalá Dios quiera que el proceso se desarrolle primero en paz, con tranquilidad, que se reconozca el triunfo a quien limpiamente gane ese proceso y se convoque, como dicen, a gran diálogo nacional. Abogado, por favor, sus palabras finales, agradeciéndole el que nos haya acompañado esta mañana, por favor. Voy a aprovechar para reiterar que el 27 de mayo, la convocatoria a las elecciones del 28 de noviembre fue dirigida a todos los ciudadanos de Honduras, no a los partidos ni a los candidatos, fue dirigida a todos los ciudadanos de Honduras. Y es así que es de invitarlos que acudamos con responsabilidad ese día a ejercer el sufragio, que la patria lo requiere, y que ese día, tipo 8 o 9 de la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral dé los resultados oficiales, generemos esa madurez de aceptarlos y de felicitar. Es más, yo me atrevo a decirlo, si mi vecino, sí les he dicho, si mi vecino tiene otra afiliación política, salir con humildad, felicitarlo, si yo gané o él perdió y yo gané, felicitarnos y de esa manera ir creando más bien un ambiente de fiesta, porque nos toca celebrar la Navidad, Jorge. Estamos cerca, sí. Después nos toca celebrar la Navidad, imagínense. ¿Cómo podríamos celebrar Navidad con un conflicto en el país, como lo pasamos hace 4 años? Eso no se puede repetir. Creo que los hondureños
somos hermanos, aquí nacimos y de una u otra manera aquí vamos a seguir conviviendo, no nos vamos a ir para ningún lado y no podemos ir generando y permitiendo que nos sigan utilizando, generando odio entre uno y otro. Construyamos Honduras, acudamos a las urnas y démosle ese voto de confianza a las autoridades, a las nuevas autoridades que nosotros mismos vamos a elegir. Querido abogado, muchas gracias. Ya sabes, Jorgito. Placer saludarlo. Siempre. El abogado Germán Lobo, del Consejo Nacional Electoral, concejal, nos ha acompañado la mañana de hoy aquí en el diálogo. Honduras va a celebrar sus 11º elecciones generales con la participación de 14 partidos políticos, 15 candidatos presidenciales, entre ellos 2 alianzas en ese nivel, además 2 candidaturas presidenciales independientes. En los comicios van a instalarse alrededor de 5.755 centros de votación, 18.293 juntas receptoras de voto. 20 de ellas serán, como lo ha apuntado el abogado, en el ejercicio del voto en el exterior, en 14 ciudades de los Estados Unidos y en los restantes países de Centroamérica. Estas serán elecciones que marcarán una historia en la democracia de nuestro país. Por ello, cada hondureño debe formar parte de este acontecimiento que dejará su huella en la nación. De nuevo, al concejal, el abogado Germán Lobo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos al candidato del Partido Liberal, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, con quien por supuesto vamos a conversar en relación a sus posibilidades y cómo ve el proceso a 32 días de celebrarse en nuestro país. Alejandra Rivera, Isis Medina y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.